Estamos en lección 10, no, 11. Estamos en lección 11 y vamos a comenzar a profundizarnos en específicamente dos de los pactos dentro del pacto de gracia. Antes de eso, quiero orar por nosotros también, por nuestro hermano pastor Josué y su familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, y um, gracias por proveer lo que necesitamos y aún más. Pedimos, Señor, que tú proveas consuelo, Señor, que tú acompañes a la familia Yupanqui, ahora que, Señor, sufren todo el duelo y la pérdida de su hijo, de su hermano. Y, Señor, pedimos que estés con ellos para mostrarles, Señor, que tú eres poderoso. No solamente para sanar sus corazones, pero también, Señor, para que su muerte, Señor, tenga propósito aún en las vidas de los demás. Y pedimos, Señor, que tú estés ahí. Pedimos también, Señor, por nuestro estudio, que nos acompañes en este estudio y nos ayudes a ver cómo has interactuado con tu pueblo o a través de diferentes pactos, alianzas, compromisos y promesas. Pedimos, Señor, que este estudio sea muy enriquecedor, Señor, para nuestras vidas propias, nuestra madurez espiritual. Um, y, Señor, que dentro de eso veamos todo lo que tú has hecho con nosotros. Y pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos la semana pasada hablando de la teología del pacto, algo que, como mencioné la semana pasada, no veo mucho en los entornos latinos que he conocido. No significa que no existe, pero muchas veces no toma primer lugar, no es una doctrina primordial, digamos. Sin embargo, yo creo que es algo muy importante porque cambia nuestra manera de ver la relación entre todas las personas y Dios, y eso incluye a nosotros. Um, Cuando nosotros pensamos en lo que dice el autor de Hebreos en capítulo 11, habla de los varios héroes de la fe: Noé, Abraham, Moisés, David. Menciona a estos personajes señalando a su fe, pero luego al final del capítulo 11, el autor dice: pero ellos anhelaban nuestro día. Ellos, estos héroes de la fe, aún anhelaban el pacto y la relación que nosotros, de que gozamos nosotros hoy en día. Entonces, eso es lo que estamos tratando de entender. ¿Cuál es realmente ese gozo? ¿Cuál es esa bendición de que ellos tanto anhelaban tener? Entonces, si recuerdan, tuvimos una breve introducción a lo que es la teología del pacto y comenzó con el pacto de obras hecho con Adán y Eva en el jardín. Pero ellos rompieron ese pacto. Ellos quebrantaron realmente el mandamiento de Dios de no comer del árbol prohibido. Y luego Dios hizo un pacto con Adán y con toda su descendencia. Y luego con Noé, luego con Abraham, Moisés, David, y luego llegamos al nuevo pacto. Y lo que vamos a ver es que dentro de estos pactos no deberíamos ver que hay un nuevo pacto y que el otro pacto termina. No, tendríamos realmente fuertes problemas con eso, porque eso, digamos, quiere decir que cuando Dios hizo un pacto con David, que ya anuló la ley. No, sabemos eso. O que cuando Dios hizo un pacto con Moisés, ¿acaso eso anuló el pacto con Abraham? Tampoco. Entonces vemos que los pactos ah, se crecen. Podemos pensar que los pactos en sí no es que uno termina y el otro comienza. Vamos a ver al final una teología que prácticamente lo ve así. Más bien deberíamos ver que es un pacto completo
pero con gradas. Y que cada persona, cada uno de ellos, en su relación con Yahweh, crece en esta relación con Dios. Por eso nosotros pensamos en todos estos pactos como el pacto de gracia. Desde Adán hasta el nuevo pacto y hasta la segunda venida de Jesús tenemos el pacto de gracia. Un pacto en que la salvación es 100% por gracia. No hay nada que nosotros tenemos que hacer para ganarlo. Y este pacto de obras, diríamos que no es un pacto de gracia, es un pacto de obras. Pero dentro de todos estos pactos hay el pacto de redención. Y cuando pensamos en el pacto de redención, estamos hablando de la decisión, el decreto supremo. ¿Ustedes recuerdan lo que dijimos hace unas semanas cuando hablamos del decreto supremo? Por el hecho que Dios ve todo, por el hecho que Dios es omnisciente y sabe todo lo que va a suceder, y también por el hecho que Él es omnipotente, que es todopoderoso. No podemos evitar de claro, obviamente todo lo que sucede es según el plan divino de Dios. No podemos negarlo. Si tratamos de decir que algo sucede fuera del plan divino de Dios, estamos diciendo que Dios no sabía que iba a pasar algo, o estamos diciendo que Dios no era poderoso para cambiarlo, que algo malo sucedió. Y entonces, cuando pensamos en el pacto de redención, queremos referirnos a ese decreto divino, mejor dicho, de Dios, en que Él, aun sabiendo que Adán y Eva iban a quebrantar la ley del pacto de obras, Dios iba a proveer todo lo que necesario para nuestra salvación en este pacto de gracia. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? Ok, entonces revisamos brevemente el pacto de obras. Si recuerden, eso es el pacto de Edén. A veces lo llamamos el pacto edénico, a veces pacto de obras, son sinónimos, no hay ningún problema. En Génesis 2:15, ¿alguien puede leer Génesis 2:15 a 17? Amén, pastor. Voy a leer. Gracias, Macedonio. Génesis 2:15 al 17. Dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Gracias, Macedonio. Esta es la versión más simple del pacto de obras. Dios pidió algo a Adán y Eva, aunque técnicamente en 2:15 Eva no había creado todavía, no había sido creada todavía. Um, pero seguro esperamos que Adán compartió la noticia a Eva. Seguro, capítulo 3 parece que Eva tiene alguna idea de qué era la ley o qué es lo que pedía Dios, aunque lo distorsionó un poco. Entonces, por lo menos Adán y Eva sabían, si comemos de este árbol prohibido, vamos a morir, vamos a morir. Y podemos hacer un montón de preguntas de cómo ellos entendían que era la muerte, antes de que hubiera muerte, no sabemos. Pero el asunto es, ellos tenían una tarea muy simple, no comer de este árbol. Y mientras no comen del árbol, mientras obedecen, no morirán. Y la semana pasada vimos cómo Pablo conecta
el pecado de Adán con la justicia de Cristo en Romanos 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte por Adán, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Entonces, este pacto realmente es uno de los más importantes. Cuando pensamos a veces que Dios hizo un pacto de obras y luego hizo otro pacto de gracia, a veces pensamos, oh, es que Dios cambió su plan. Aquí hubo un gran cambio. Entre Génesis 2 y 3 o 3 y 4, Dios completamente cambió su plan. Bueno, realmente no. Deberíamos ver que Dios, viendo la necesidad, siempre quedaba, aún después del pecado de Adán y Eva, en el pacto de obras, siempre se quedó la necesidad de alguien para cumplir el pacto de obras. Entonces, por eso cuando el nuevo pacto señala hacia adelante, hacia la cruz de Jesús, ¿ya? El pacto de obras señala a eso. Si recuerdan, dijimos hace unas semanas en uno de los estudios que la justicia que Jesús ganó aquí en la tierra se traspasó a nosotros. Nosotros somos acreditados con la justicia, con la perfección, la obediencia, la bondad de Jesús mismo. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, murió pagando por nuestra deuda, pagando por la ira de Dios hacia nosotros. Pero también hubo un doble intercambio. Nuestro pecado a Jesús, pero también su perfección y obediencia a nosotros. ¿Y qué obediencia? ¿Según qué? Bueno, podríamos decir según la ley mosaico. Está bien, pero la ley mosaica está basada en qué? El pacto de obras. Entonces, Jesús cumplió el pacto de obras por nosotros. La única razón que podemos llamar esto pacto de gracia es por Jesús. Ahora, este punto es muy importante, súper importante, porque muchas personas creyentes creen, bueno, varias cosas. Uno, creen que desde Adán hasta nosotros, la salvación en el Antiguo Testamento fue muy diferente, que ellos sí o sí tenían que cumplir la ley de Moisés. Ahora, eso es un mal pensamiento porque ¿cómo fue salvo Abraham, Noé y quizás Adán antes de la ley? Pero muchas personas piensan que son salvos en el Antiguo Testamento por cumplir la ley y eso está mal. Porque todos los pactos, y eso es lo que vamos a ver, todos los pactos señalan ¿a dónde? A Jesús. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como ahora nosotros en el Nuevo, nosotros somos salvos por pura gracia. No hay nada en nosotros que merece la salvación de Dios. Ahora, otra cosa que es importante es que este pacto, como depende de los méritos de Jesús en la cruz, significa que Jesús cumpliendo el pacto de obras por nosotros, ¿cuál es el premio o la consecuencia? No, la consecuencia es muchas veces una mala cosa ya. ¿Cuál es el premio o qué se gana por cumplir el pacto de obras? ¿Qué hubieran tenido Adán y Eva si hubieran cumplido? Es el opuesto de la consecuencia. ¿Qué dirían ustedes? Aparte del árbol del conocimiento del bien y mal, había otro árbol en el huerto de alguien. Sí había, pero
Me he olvidado ahorita. Árbol de memoria. A nadie más. Roxana, ¿estás ahí? Walter, José. Creo que a todos nos falta una buena taza de café. Había el árbol, harto. Macedonia, no puedo recordar, yo no puedo hablar. Había el árbol de vida eterna. Si no fuera, Pastor, era el árbol de la vida eterna, pastor. muy bien. Entonces, si no fuera por el pecado de Adán y Eva, ellos hubieran vivido para siempre. A veces pensamos, yo dije eso creo que la semana pasada, que nosotros pensamos que la muerte es algo natural, cuando en verdad no es. La muerte fue introducida para controlar el pecado como consecuencia del pecado. La muerte no es natural, por eso la familia Yupanqui está en duelo. Por eso. Mira, cuando algo natural sucede, no pasamos el duelo, ¿ah? No nos duele, no nos hiere tanto, pero la muerte no es natural. Es un castigo lamentable que existe en este mundo por el pecado. Por eso, cuando Jesús cumplió por nosotros el pacto de obras, ¿qué ganamos? Vida eterna. ¿Alguna vez te has pensado por qué la salvación de Dios incluye vida eterna? ¿Dónde en la Biblia encontramos esta idea de vida eterna? Comienza con la promesa de Dios en el huerto de Edén. Si ustedes me obedecen y no comen del árbol prohibido, tendrán vida eterna. Pastor Scott, disculpe, como el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eterna, el Señor se refería al mismo árbol que No, está ahí, no sé, prohibiendo a Adán, o es otro, pastor, el árbol de la vida eterna. no, eran dos árboles diferentes. Y vemos eso, no les puedo mostrar ahora. Bueno, supongo que podría mostrarles. A ver si puedo. En Génesis 3, ya, ustedes pueden ver el pasaje en el medio, ¿no? Yo sé que es muy pequeño. Al final de Génesis 3, a ver. Aquí tenemos, Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal, no vaya a hacer que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, Dios botó a Adán y Eva del huerto. Eso fue parte de la consecuencia de su pecado. Le echó fuera y para que no volviera a comer del árbol prohibido, pero para que tampoco coma del árbol de la vida. ¿Está bien? ¿Está clarito? Había dos árboles. Ahora, ¿cómo sabemos cómo eran esos árboles? A veces todos piensan que era como una manzana. No, no creo. Probablemente fue un árbol muy diferente. Probablemente fue un árbol y un fruto que no tenemos en la vida ahora, porque, porque era un árbol diferente. Pero el asunto es, si Adán y Eva
hubieran obedecido, hubieran vivido para siempre. La muerte se introdujo para controlar el pecado. Entonces, cuando pensamos en Jesús muriendo por nosotros, Él está cumpliendo el pacto de obras en nuestro lugar. Y por eso nosotros, como parte de nuestra salvación, como bendición, promesa, es la vida eterna. Ahora vemos el pacto con Adán. Ahora, eso hay que entender la diferencia. En Génesis 1 y 2 tenemos la creación y tenemos el pacto de obras. En Génesis 3 vemos el engaño de la serpiente. Ellos comen del árbol prohibido, se dan cuenta que están desnudos. Y si tuviéramos un montón de tiempo, me hubiera gustado estudiar todo ese pasaje con ustedes porque es muy rico. Cuando Dios les visita en la tarde y les busca y están desnudos, Dios les pregunta, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Ellos, por haber pecado, tienen bastante vergüenza. Ya su desnudez ya no es una buena cosa. Antes de pecar, sí. Y ojo, ¿cuántas veces en la Biblia leemos de vestiduras nuevas? Es algo interesante que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, más lo vemos en el libro de Apocalipsis, pero vemos promesas de nuevas vestiduras, nueva ropa. ¿Por qué? Es para cubrir nuestra vergüenza. Y aquí en Génesis 3, en versículo 13, Dios pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, ahora Dios da 3 maldiciones, uno a la serpiente, uno a la mujer y uno al varón. ¿Alguien recuerda cuál era la maldición a la mujer? Roxana. Para que dé a luz con dolor. Sí, Para Roxana. que... Yo sé que lo sabes. Yo sé que tienes. Sí, Entonces, que ya, imagínense, ahora es interesante, en Génesis 3 no leemos nada de Caín y Abel. No sabemos que si Eva tenía hijos antes del pecado. Parece que no, parece que no. Entonces, pobrecita, ninguna mujer ha experimentado un parto sin dolor. ¿Y cuál era la maldición para el hombre? que se ganara el pan de cada día con el sudor de su frente, pastor, y labrará la tierra. Sí. El trabajo ya no va a ser tan fácil. Ya no va a ser tan fácil. Pero la maldición a la serpiente es algo que a veces sobrepasamos y no pensamos mucho de eso, pero es algo muy importante. Entonces, el Señor, en versículo 14, el Señor dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias. Ahora, cuando leemos esto, solo para pausar ahí, porque no tiene mucho que ver con la teología del pacto, aunque un poco con el pacto con Noé. Vemos que no solo la serpiente recibe la maldición. La serpiente va a recibir más la peor maldición. Pero todos los animales, toda la creación sufre una parte de esta maldición. Ahora, piénsalo por un segundo. Los árboles, las flores, aunque son bellos y hermosos y dan vida a nosotros, también han sufrido la caída del pecado. Lo que Adán y Eva implicó un cambio grande también para los árboles. Implicó también algo para las montañas, para el clima.
La serpiente, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, ¿significa que la serpiente tenía patas antes del pecado? Bueno, quizás, supongo que Sí, sí. creo. ¿Ah? Sí, parece que sí. Entonces vemos que toda la creación es afectada por este pecado. Y no solo la creación, pero también toda la descendencia. Cuando nosotros pensamos en el pecado original, muchas personas piensan primeramente en que cada persona nace con el pecado. Y está bien, eso es parte del pecado original. Pero la doctrina del pecado original comienza con Adán y Eva. Y como ellos cayeron de gracia, bueno, ellos cayeron de justicia, de perfección, cada descendiente también va a heredar la misma naturaleza. Entonces, cuando nosotros nacemos, aunque somos bebés lindos, con caras lindas, todo eso, no somos inocentes. No nacemos con una naturaleza neutral. Nacemos ya con una naturaleza ya inclinada hacia el pecado. Ahora, no estoy diciendo, y esa doctrina nos dice que cada uno de nosotros nacemos en la peor condición que podría existir. No está diciendo eso. No está diciendo que todos de nosotros nacemos como Adolfo Hitler y luego tenemos que obedecer. No, no. Pero sí nacemos con una naturaleza corrupta. Porque tal como toda la creación es afectada por el pecado y el engaño de la serpiente, también toda la descendencia de Adán y Eva es afectada por este pecado. Y ahora versículo 15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué quiere decir versículo 15? Es medio raro. Ahora, obviamente, la serpiente ya no va a andar bien con la mujer. Y entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Ahora, ¿cuál es otro nombre para la serpiente? Todos sabemos quién es la serpiente, ¿no? ¿Cuál es su otro nombre? Satanás. Satanás. La serpiente es Satanás. Y no tenemos que adivinar eso. Hay varios versículos, Apocalipsis llama al diablo la gran serpiente desde el comienzo. Entonces, no tenemos que adivinar eso. La serpiente es Satanás. Ahora, no tenemos que quizás pensar, ok, entonces, ¿quién es la descendencia de Satanás? Si entendemos a Satanás como un ángel, y los ángeles no engendran otros ángeles ya, significa que Satanás no tiene como descendencia como nosotros. Mis hijos son mi descendencia, pero Satanás no tiene eso. Entonces, versículo 15 no tanto quiere decir que la descendencia o los hijos de Satanás está hablando de la heredad, el legado, lo que viene después. Ahora, Satanás todavía existe. Entonces, entre la descendencia de la mujer, ¿ok? Y Satanás y las fuerzas de maldad, ¿ok? Satanás y todos los demonios, va a haber enemistad. Ok, muy bien. Queremos ser enemigos
Queremos ser enemigos con Satanás. Pero luego dice algo interesante. Cuando dice su descendencia, ¿está hablando de todos o está hablando de uno? Porque este es lo interesante. Ella está hablando de la descendencia de la mujer. Bueno, perdón. Es esta descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. La primera parte parece hablar de que simplemente va a haber enemistad entre todos los seres humanos y Satanás. Eso nos alegra. Pero luego habla de uno solo. O vamos a decir que todos los descendientes de Adán y Eva pueden herir a Satanás en la cabeza. No puede ser. No puede ser. Ahora, todo este lenguaje es medio raro para nosotros. Y en cierta forma es figurativo y cotidiano de los tiempos de Moisés, quien escribió Génesis. ¿Y qué quiere decir? Bueno, el talón, hay que pensar, si alguien te hiere en el talón, te ha inmovilizado. Ya, si tú tienes un problema con los pies, o tal como yo tengo hoy día problemas con mi columna, no se puede caminar muy fácilmente, pero no me mata. Es una gran herida, pero no me mata. Ahora, ¿qué tal una herida a la cabeza? Bueno, eso sí te mata. Eso sí te mata. Entonces, versículo 15 es lo que nosotros llamamos el proto-evangelion. Aprovechando de la palabra en griego, evangelion, que es evangelio. Génesis 3:15 es el comienzo del evangelio. Es la primera promesa que nosotros tenemos, que habrá algún descendiente. Sabemos que es solo una persona de versículo 15, quizás no, está bien. Si quieres decir que son varios, está bien. Pero si pensamos que para el cumplimiento verdadero del versículo 15, va a ser solo una persona. Una persona descendiente de la mujer va a herir a Satanás en la cabeza, mientras Satanás le va a herir en el talón. ¿En quién se cumplió eso? Jesús. Sí. Una pregunta para ustedes. ¿Es la primera vez que han escuchado esto de Génesis 3:15? Como promesa de Jesús. ¿O alguien ha visto esto antes? Mm, No, pastor, sí ya había ya escuchado, bueno, de mi testigo. Está bien. Sí, yo también habíamos escuchado, ¿no? Pastor. Muy bien. Entonces todo eso señala a la cruz de Jesús, en la cual parece que Jesús muere. Bueno, sí muere, pero no muere para siempre. Jesús es herido, sufre por nuestro pecado y por sus llagas somos sanados, dice Isaías en capítulo 53. Entonces, esto tenemos la primera promesa de que Dios va a restaurar las cosas. Ahora, no encontramos la palabra pacto, ¿ok? En Génesis 3. Y por esa razón algunos dicen, no hay pacto acá, ¿eh? No hay ningún pacto. Pero vemos aquí una promesa. Y una de las cosas que vamos a ver es que a menudo los pactos son firmados con sangre y también con señales. Estos acuerdos que Dios hace con el pueblo, la alianza, vemos que cada pacto
¿Tiene requisitos en alguna forma? Realmente deberíamos entenderlos como condiciones, que es distinto que un requisito. No son cláusulas dentro del pacto que pide que el hombre haga algo, sino que explica cómo el hombre puede vivir en tranquilidad con el acuerdo que Dios hace. Y por ejemplo, aquí no encontramos ningún requisito de parte de Dios que dice, si Adán y Eva me son obedientes, si Adán y Eva cumplen mis estatutos, si Adán y Eva, no encontramos nada de eso aquí. Simplemente encontramos una promesa que un día un descendiente de la mujer de Eva va a matar a Satanás. Y eso señala a Cristo. Ahora, donde vemos sangre acá, y no vemos siempre sangre en todos los pactos. Por ejemplo, con el pacto con David, no hay realmente sangre, pero sí vemos en casi los demás pactos. Ahora, algo interesante es que en el mismo capítulo 3, en versículo 21, dice Dios, o dice, luego Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y su mujer. ¿Por qué hizo túnicas para ellos? Una pregunta muy simple, pero ¿por qué les hizo túnicas? Para que su desnudez sea cubierta. Para cubrir su vergüenza. ¿Acaso ellos no podían hacerse túnicas para sí mismos? Dios hizo túnicas para cubrir su vergüenza. Eso debería impactarnos. Y otra pregunta, ¿de dónde vino los pieles? Dios fue Con al... pieles de animal, dice, seguramente habrá ¿Sí? despellejado. Dios no fue a ningún Topi Top, no fue a la tienda de ropa de moda más cercana. Dios, tenemos que entender eso, Dios mató animales. Lo que versículos antes lo había llamado bueno. Esto tiene que hablar a nosotros, tiene que llegar a nosotros en alguna manera, que desde el comienzo, a pesar de la ignorancia, la estupidez, seamos sinceros, de Adán y Eva, es tan fácil mirar a Adán y Eva y pensar, tenías todo el huerto para disfrutar. ¿Cómo es que aprovechaste de la bondad del Señor para desobedecerlo? Y aún así Dios les da promesa que va a matar a Satanás. Y luego cubre su vergüenza de su pecado, matando a su propia creación. No deberíamos pensar que es fácil para Dios matar a la creación, pero lo hace por amor hacia Adán y Eva. Entonces, también como yo dije que muchas veces los pactos vienen con sangre. Literalmente en el hebreo dice que siempre ellos cortaron pactos, porque llevaba la idea de cortar animales, de cortar, de derramar sangre para firmar el pacto. No sé si hay una señal del pacto del Génesis 3:15, quizás ropa. No sé, no hay ninguna señal tan destacada, pero cada mañana que nosotros ponemos ropa, podemos recordar que Dios también cubre nuestra vergüenza y nuestra necesidad. Ok, pasemos entonces al pacto con Noé. Voy a leer Génesis 8. Ahora, este es después ya de los
10 y tantos meses que Noé y su familia estuvieron en el arca. Claro que solo llovió 40 días, pero estuvieron en el barco por más tiempo. Pero luego bajando, Noé, versículo 20, edificó un altar al Señor y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Tenemos derramamiento de sangre. Al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no faltarán la sementera y la siega, ni el frío y el calor, ni el verano y el invierno, ni el día y la noche. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Vemos que no es que Noé y su familia fueron personas perfectas. Cuando la Biblia dice que hubo un hombre tal, fulano de tal, que era recto, quiere decir que trató de vivir conforme a Dios, pero no quiere decir que era perfecto. Dios salva por gracia a esta familia y luego promete de no volverá jamás a maldecir la tierra por causa del hombre. Otra vez tenemos esta idea. Más bien, vemos que Dios, en vez de maldecir a toda la creación por la maldición del hombre o por su pecado, va a producir nueva vida. Eso es algo un poco, yo entiendo, parece un poco cifrada dentro de este pacto de Noé, pero cuando dice que no va a volver a destruir a todo ser vivo, ¿qué quiere decir? La pregunta es, entonces, ¿cómo Dios va a tratar con el pecado? ¿Cómo va a controlarlo? Lo que Dios está diciendo es que en vez de borrar de la faz de la tierra los pecadores, tengo que encontrar otra manera de controlar su pecado. Y eso vamos a ver desarrollado en los demás pactos. Lo vemos bien claramente, digamos, en el pacto con Moisés, porque vemos que vemos que la ley, con todos sus requisitos, también ofrecía una ley ceremonial que permitía al pueblo a reconciliarse con Dios. Y luego tenemos el nuevo pacto en que literalmente somos prometidos nueva vida, nacemos de nuevo, regeneración, todo lo que Jesús habló con Nicodemo en Juan 3. Vamos a ver esos pasajes en sus respectivos pactos. Pero luego más allá, en Génesis 9, Dios dice, todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Amén, amén Dios. Antes parecía que todos los seres humanos eran vegetarianos. Hoy no, pero ahora pueden comer lomo fino, pueden comer pollo a la brasa. No pueden todavía tener chancho al palo, ¿ya? Esos hechos, que es Hechos 9, 10, cuando Pedro tiene esa visión con todos los animales. No pueden comer chancho, el cerdo todavía es prohibido, pero Dios ahora está dando al pueblo un mejor alimento. Ahora, a veces leemos pasajes así y no pensamos mucho de eso, pero el asunto es esto. Dios está mejorando la condición del hombre, está mejorando el pacto con ellos, está mejorando su relación. Lo mismo las legumbres que las plantas verdes, no, yo les he dado todo, pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comerán. No, entonces no quiere que tomemos sangre, ¿eh? Porque ciertamente yo demandaré de la vida de ustedes esa sangre, la demandaré de las manos de todo animal y de las manos del hombre. Demandaré la vida del hombre de manos del hombre, su hermano. La sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Pero ustedes reproduzcanse y multiplíquense, procreen abundantemente y multiplíquense en la tierra. Bueno, lo que Dios está diciendo aquí es esa ley antigua, ojo por ojo, la idea de que
si alguien mata a otra persona, debería ser eliminada esa persona, ese asesino. Entonces vemos otra vez más derramamiento de sangre, aunque yo no diría que eso es parte del pacto en ese sentido. Pero Dios está mostrando cómo va a hacer las cosas. Y luego llegamos a Génesis 9, versículo 8. Dios habló también a Noé y a sus hijos con él. Les dijo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes. Es la primera vez que vemos la palabra pacto en hebreo, berith. Berith es la primera vez que berith aparece en el libro de Génesis. Y lleva toda la misma idea. Dios está haciendo una alianza con ellos, con sus descendientes que les nazcan después, y también con todos los seres vivos que están con ustedes. Ojo, con todas las personas que están con ellos. Entonces, ser miembro del pueblo de Dios, miembro de la comunidad del pacto, involucra e implica esta bendición. ¿Y cuál es? También con todos los seres vivos que están con ustedes, las aves, los animales, todas las bestias de la tierra. Interesante, vemos un compromiso también en los animales. Tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Dios también dijo. Entonces, la promesa del pacto de Noé es, en vez de destruirnos por nuestro pecado, va a darnos un mejor camino para vivir en justicia. Dios también dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser vivo que está con ustedes por los siglos y para siempre. ¿Ok? Este pacto no ha terminado, todavía existe hoy. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo hago venir nubes sobre la tierra, entonces mi arco se dejará ver en las nubes y me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con ustedes y con todo ser vivo de cualquier especie. No volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. Eso no quiere decir que Dios que tiene una memoria como nosotros y se va a olvidar. No, está diciendo que Dios va a mostrarnos el arco iris para hacernos también recordar de la fidelidad de Dios. Ahora, el arco iris, antes de pertenecer a la ciudad de Cusco, antes de pertenecer al movimiento homosexual, el arco iris representaba, señalaba, o mejor decir, representa y señala a esta verdad, a esta promesa, que Dios se compromete a jamás destruirnos por nuestro pecado. Ahora, eso no quiere decir que no hay consecuencias del pecado que quizás incluyen la muerte, porque luego vemos en la ley de Moisés que algunos pecados muy graves demandaban la muerte. No estamos hablando de consecuencias particulares. Estamos hablando de que Dios va a tratar a la maldad del hombre de una manera distinta. Y ya no dice aquí que ya no va a haber diluvio. A veces pensamos, bueno, no va a haber diluvio, pero quizás Dios puede usar fuego. Quizás puede mandar una pandemia. No es lo que está diciendo. Dios está diciendo que ya no va a controlar la maldad del hombre por eliminarlos, sino que va a encontrar otra manera. A veces pensamos en el arco de Noé y todas esas cosas, es para los niños, para la escuela dominical. No, hermanos, es para nosotros. Tenemos que ver que desde ese momento Dios se compromete a trabajar de manera distinta con el pueblo. No cambiar su plan de salvación, es la misma salvación. Y este pacto con Noé, por supuesto, no elimina
Génesis 3:15. Dios todavía va a proveer un descendiente que va a herir a Satanás en la cabeza. Pero vemos que estos pactos están uno agregándose al otro, aumentando. Ahora vamos a ver, no vemos tanto aquí, pero vamos a ver que algunos pactos cambian algunas cosas. Hay cosas que cambian. Pero en este caso, el pacto noético con Noé sigue vigente hasta hoy. No ha terminado. Dios todavía es fiel. En vez de eliminarlos, y menospreciamos este punto. Completamente menospreciamos este punto. Lo que nosotros merecemos por un pecado leve, por una mentirita blanca, nosotros merecemos la muerte instantánea. Entonces menospreciamos el hecho que Dios ha sido fiel a cumplir este pacto, esta alianza, este compromiso con nosotros. En vez de eliminarnos, va a producir nueva vida, va a producir obediencia en nosotros. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, hay muchos pactos en la palabra, ¿no? Y yo creo que los demás pactos seguiremos estudiando más en siguiente clase, ¿no? Sí. La siguiente, por ejemplo, el siguiente lunes vamos a tocar el pacto con Abraham y también el pacto con Moisés. Espero lograr eso dentro de una hora. Eso va a ser difícil, porque ambos son pactos grandes. Quizás voy a tener que hacer el pacto abrámico el siguiente lunes, voy a ver en mi preparación, y luego mosaico y davídico, y luego en el último hablar del pacto nuevo. Para mí es tan hermosa ver. Pastor, quería algo también Ya. participar. En cuanto al pacto adámico, el diablo ya estaría recibiendo su segunda vez, ¿no? Su juicio, porque su primer juicio, pues, no sé, allá en el cielo, cuando ha sido desechado, ¿no es cierto? Ha sido arrojado aquí a la tierra. Y aquí a la tierra también, igual, ¿no es cierto? Usa a la serpiente para poder hacer caer al hombre. Igual el Señor, ¿no es cierto?, le da su sanción, ¿ya? Y le maldice. Entonces, Satanás 2 veces, ya pues podemos ver aquí en el pacto adámico, segunda maldición y el recibo, el Satanás. No, pastor, por ahí entiendo. Claro, podemos ver, y a veces queremos ver las cosas así, ¿no? Con terminaciones o líneas muy distintas. Y vemos que la Biblia nunca tiene problemas con eso. Y podemos hablar de eso cuando hablamos del nuevo pacto, porque vemos que hay un tiempo en que parece que existen varias, um, parece que están vigentes dos pactos. Claro que todos están vigentes, pero por ejemplo, cuando pensamos en la ley ceremonial, Jesús cumplió la ley ceremonial, pero luego vemos el apóstol Pablo yendo al templo a hacer sacrificios. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en, en la derrota de Satanás, no deberíamos pensar que solo eso sucede en un evento. Claro, yo dije que Génesis 3:15 señala la cruz,
Pero no es que en la cruz Satanás murió. Jesús murió en la cruz. Y la ironía, la ironía o ironía, ¿cuál es la palabra correcta? A ver, ayúdame. en español. Ironía. Ironía. La ironía de la cruz es que mientras Satanás piensa que él ha ganado, él tiene la victoria, porque el Hijo de Dios es crucificado, es muerto o es matado. Satanás piensa que él tiene la victoria, pero en realidad lo que Dios está haciendo va a levantar a Jesús de los muertos. Y esa resurrección es precisamente el pronunciamiento de la muerte de Satanás. Pero por eso yo dije, Satanás todavía existe. Señala la cruz Génesis 3:15 porque es el gran comienzo de la derrota de Satanás, pero no es el fin de Satanás. Y vemos eso en Apocalipsis, nos ayuda a ver que a fin de todo el tiempo, cuando Dios está por restaurar todo, antes de restaurar, destruye a todos los enemigos de Dios. Gog, Magog y el dragón, que es Satanás, y todo eso, y los tira al lago de fuego. Y entonces sí, hablas de que la caída de Satanás desde el cielo. La verdad es que ha habido muchas doctrinas y creencias acerca de eso. No sabemos exactamente qué significa todo eso. Muchos han tratado de desarrollar una doctrina completa de Satanás. No se puede. Es muy difícil. Sí vemos que fue un ángel. Probablemente fue un ángel bueno, pero sí cayó. ¿Cuándo? Cayó antes de la creación. Muchos creen eso, que Satanás cayó antes de la creación. Yo no lo veo así. Primero, porque no hay ningún pasaje que quiere ni siquiera mostrar eso. Um, y hay muchas preguntas filosóficas. Si Dios sabía que Satanás había caído, ¿por qué lo permitió estar en el huerto? ¿Por qué no lo destruyó desde el comienzo? O quizás la caída de Satanás fue el engaño a Adán y Eva. Quizás el ángel, Satanás, apareció en forma de serpiente. Por ejemplo, literalmente pensamos que el diablo o Satanás es una serpiente. Yo no. Yo más creo que Satanás utilizó a la serpiente para sus propósitos. Y reconozco, quizás hay problemas con eso, porque luego Dios maldice a la serpiente. Porque Dios maldice al animal que Claro. Satanás usó. Yo sé que es problemático, pero ¿acaso quiere decir que toda serpiente que vemos en el mundo ahora también es otra manifestación de Satanás? No. Por eso, en el vacío de mucho acerca de Satanás, a veces creamos cosas que no son muy, muy saludables. Pero sí, tienes razón, que la verdad, Satanás realmente nunca tuvo esperanza de ganar. Está contra Dios. ¿Cómo puede ganar? Sí, pastor, en cuestión, yo también estaba rompiendo mi cabeza y siempre rompo mis neuronas, creo. Eh, Cuando Dios hace su creación, tanto de la naturaleza, los animales, hace una creación perfecta, ¿no? Y entonces yo también estaba pensando, pero ¿cómo? Yo también he definido que
Satanás se ha introducido a la serpiente, porque si Dios hubiera creado a la serpiente pensando que era Satanás, no lo hubiera hecho. Entonces es bastante complicado, pastor, cuando empezamos a analizar en lo que es de la serpiente, ¿no? Y muchas personas también no, han manifestado diciendo que estaba dentro del plan del Señor, que Satanás también acompañe y desde la creación se inicie, ¿no? Ese acompañamiento. Dije, pero ¿cómo? Y hay bastantes conflictos, pastor, porque como usted menciona, muchas personas lo sacan doctrinas falsas, entonces creo que para esto, pastor, tenemos que ser bastante cautos para poder mencionar, ¿no? Porque cualquier error que nosotros cometamos por nuestra falta de capacidad tal vez puede ser un horror. Ujú. ¿Y Bueno, qué nos dirá el Señor si nosotros cometemos este horror, ¿no? claro, claro. Por eso estudiamos la palabra, esperamos pulir nuestra doctrina. Am, yo veo, ah, si pensamos un poco en filosofía, podríamos hacer la pregunta, ok, ¿por qué Dios dejó a Satanás a engañar a Adán y Eva? ¿Por qué Dios puso un árbol prohibido en el huerto de Edén? ¿Por qué Dios demandó obediencia a algo? ¿Por qué simplemente no hizo todo perfecto y ya, todo bien? En parte, yo diría, esas son preguntas que nosotros no tenemos respuesta. ¿Quién sabe la mente de Dios? ¿Quién puede decir que es mayor que Dios o mayor que la palabra de Dios? Que podemos tratar de entender algo que la Biblia no trata de entender. Por eso yo digo, la Biblia si queremos saber la historia, digamos, de Noé, ok, tenemos 3 capítulos que lo explican. No hay pasajes largos que explican la historia de Satanás. Por alguna razón, Dios no decidió revelar esa historia a nosotros. Por alguna razón. Solo podemos confiar que hay una razón. Que no es que hubo un libro de Satanás, pero fue quitado de la Biblia y ahora no sabemos de dónde viene o cómo llegó a la tierra. No. Hay alguna razón por qué no nos pertenece esa información y no nos gusta esa idea. Porque al final no queremos someternos a la revelación que nos ha sido dada. Y también yo diría, por eso es tan importante entender esa idea del decreto divino. Para mí no es un problema que Dios puso un árbol prohibido en el huerto, porque obediencia, lo que vemos en las escrituras, obediencia es nuestra manera de mostrar a quién amamos. Dios no quiso robots, no quiso simplemente crear animales y creación que simplemente le van a obedecer sí o sí. Dios quiso crear animales y seres humanos que le adoraban, que le mostraron amor. Y ese amor, si piensas bien, ese amor tiene que tener competencia. Por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa, imagínense si ella fuera la única mujer dentro de 4,000 kilómetros o en toda la tierra. No muchos me dirían, ay, qué romántico que te has casado con ella. Es la única opción, no hay otras opciones. Entonces, lo que hace romántico mi amor hacia mi esposa es que ustedes pueden imaginar, hubo una cola larguísima de mujeres que querían casarse conmigo. Entonces, por el hecho que yo escogí a mi esposa, que
que eso es más romántico, ¿no? Bueno, no había cola. Pero la idea es que yo la escogí entre muchas mujeres. Entonces, el amor a Dios es resaltado cuando hay competencia de ese amor. Por eso, para serles sincero, no veo mucha gente amando a Dios dentro de esta pandemia. Porque la pandemia ha confundido la competencia y es demasiado fácil amar a otras cosas, como el trabajo. Entonces, ¿a dónde voy? Ya estoy predicando, perdón. El asunto es, Dios puso el árbol ahí, dejó a Satanás, la serpiente, estar ahí para tentar a ellos, y Dios sabía que todo eso iba a existir. Dios sabía que todo eso iba a pasar. Dios no se sorprendió por su pecado. Sabía. ¿Por qué? Porque le agradó luego salvarnos. Y a veces nosotros pensamos, bueno, si Dios entonces está sobre todo, ¿ya? Y aquí está Adán y Eva. Y la serpiente con sus patas. ¿Por qué entonces, si Dios está sobre todas las cosas, no significa entonces que Dios es culpable por sus acciones? No, porque en ese sentido Adán y Eva fueron creados con un libre albedrío completo. Un libre albedrío sin mancha, sin corrupción. Entonces, ellos por caer de la justicia que fue dada a ellos en su creación, ellos estaban tomando su propia decisión. Y aunque Dios no es el autor de esa decisión, Él está sobre la decisión. Porque Él no es la causa primaria. Bueno, perdón, Él es la causa primaria, pero Él no es la causa secundaria. Ellos son, bueno, eso es un tema muy profundo de la filosofía. Un ejemplo de eso es, si yo les digo, estoy cortando madera con una sierra, ¿cuál es la causa de ese corte? ¿El carpintero? ¿Soy yo? Podríamos decir sí. El carpintero es la causa de cortar la madera. Aleluya, muy bien. Pero ¿puedo cortar la madera sin la sierra? ¿Puedo cortarlo con mi meñique? No. Entonces, la sierra es una causa secundaria muy importante. Si no fuera por la causa secundaria, no sería posible cortar la madera. O podríamos decir que ni siquiera es la sierra, o también, a la sierra también, la fricción. La idea que fricción entre la sierra y la madera, lo que literalmente corta la madera. Si no fuera por la ley de fricción, la ley física de fricción, no sería posible cortar madera. O quizás el carpintero ni siquiera tendría fuerza para cortar si no hubiera desayunado. Entonces quizás el desayuno es la causa del corte. ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Me explico? Que podríamos hablar de varias causas de todo lo que sucede. Entonces el pecado de Adán y Eva, Dios sí es una causa primordial, pero no es la causa secundaria que literalmente hace y crea el pecado. Podemos echar la culpa a Dios por todo lo que sucede, pero no significa que Él es el autor. Él utilizó
las mentes libres de Adán y Eva para cumplir sus propósitos. Permitió la serpiente estar en el huerto. Permitió, o bueno, él puso el árbol de conocimiento de bien y mal. No sé si eso ayuda. Eso nos fuerza a ver a Dios de otra manera. Ustedes se acuerdan, yo sé que estamos sobre tiempo, lo siento. Ustedes se recuerdan cuando Jesús es llamado a visitar a Lázaro. Lázaro está enfermo, va a morir pronto. ¿Y qué hace Jesús? Demora, espera unos días. Y cuando, a propósito, espera. Y luego cuando Jesús llega, creo que es Marta que se le acerca y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano hubiera estado con vida todavía. En otras palabras, lo que esta doctrina, la manera que nos molesta un poco, la tensión que crea en nuestra fe, es lo mismo que tuvo Marta con Jesús. Si hubieras estado aquí. ¿Y cuántas personas están luchando con esa pregunta ahora? ¿Cuántas familias que han perdido a alguien por COVID? Y Dios, ¿dónde estabas? Luchamos y eso es una de las preguntas más importantes para la vida. Pero si nosotros pensamos que Dios estuvo ausente, bueno, amigos, estamos perdiendo nuestro tiempo, porque eso no es un Dios que merece nuestra adoración. Un Dios que se olvida, un Dios que descuida, un Dios que no sabe el futuro, o un Dios que no es poderoso para cambiar algo, o un Dios que no nos ama. Entonces, otra vez llegamos a este problema del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque Él puede usarlo. Y eso es nuestra única esperanza. El sufrimiento es parte de la vida por el pecado. No podemos negarlo. La pregunta no es por qué sufro tanto. La pregunta es por qué no sufro más. Yo debería estar muerto. ¿Cuántas veces Dios me debió la muerte por mi pecado, por mi ignorancia? No hay ningún sufrimiento que yo tengo en mi vida que no merezco. No hay. Entonces, tenemos que comenzar haciendo las preguntas correctas. Ok, amigos, gracias por su tiempo. Ahora pueden masticar, masticar todo eso. La esperanza está en estos pactos que estamos estudiando, que Dios está prácticamente diciendo, yo sé que ustedes van a sufrir por sus propias decisiones. Yo voy a permitirles cometer un montón de errores y pecado, pero yo voy a restaurar todo. Y viene una redención completa. Y eso es otra lección importante para nosotros, mantener nuestra mirada fijada en el cielo y ya no aquí en la tierra. Este no es nuestra esperanza. Somos pasajeros. Pasajeros nomás. Muy bien, amigos. Que el Señor bendiga. Amén, pastor.